Y este domingo hay elecciones primarias en Venezuela, hecho histórico después de tantos años, en los cuales no hubo ninguna instancia en la cual se pudiera dirimir quiénes son los candidatos de la oposición, mucho menos en el oficialismo. Bueno, esto va a ocurrir desde este domingo. Se da en un marco particular donde después de casi un año se restableció el diálogo entre gobierno y oposición, la mesa que había quedado abandonada en México se restableció en Barbados, se han levantado algunas sanciones, ha habido algunas liberaciones de presos políticos. Bueno, de todo esto estaremos hablando con Antonio de la Cruz, que es asociado senior al programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y que se encuentra en Washington. Antonio, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Un gran placer, Darío, estar contigo y en tu programa. Antonio, ¿cómo se prepara Venezuela para este proceso de primarias? ¿Qué se puede esperar justamente que surja de esto? Es un proceso muy particular porque está ejecutado por la misma sociedad civil, lo que se llama una primaria propia y manual. No tiene el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Por lo tanto, es un esfuerzo dentro de la sociedad civil para conseguir el candidato que va a representar las fuerzas democráticas en la elección presidencial del 2024. En ese sentido, es la gran importancia porque se va a escoger el candidato que va a representar o candidata a la unidad. Entonces, el esfuerzo se hace a nivel internacional y a nivel regional. Todos los venezolanos que se encuentran en el exterior, que se registraron con la Comisión Nacional de Primaria, van a tener el derecho al voto ese día. Se calcula en el exterior alrededor de 500.000 venezolanos y en la parte venezolana regional alrededor en las primarias participan alrededor de un 10% del electorado en el registro, que son como 2 millones que podrían estar ejerciendo el derecho de voto ese día. Antonio, y en este marco una negociación que se restableció entre gobierno y oposición con la decisión de liberar a algunos presos políticos por parte del chavismo, por parte de Estados Unidos. Se liberaron algunas sanciones que estaban establecidas contra las exportaciones petroleras de Venezuela. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Cómo lo está viendo? Después de un año de suspendidas las conversaciones en México, en términos de las negociaciones entre Maduro y la oposición, se logró este martes una reunión en Barbados para firmar un acuerdo. Ese acuerdo fue facilitado por la Casa Blanca con Miraflores, o sea, un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, con el objetivo de permitir que las elecciones para el próximo año sean semijustas, libres y competitivas, porque recordemos que Venezuela funciona un Estado autoritario y los estados autoritarios no permiten los mecanismos de la democracia que funcionen. Por lo tanto, a través de este acuerdo se está logrando las condiciones necesarias para establecer esas elecciones el próximo año. ¿A cambio de qué? Estados Unidos se comprometió en flexibilizar las sanciones que tenía a PDVSA, a la estatal petrolera PDVSA, y a Minerven, que es la que explota el oro. O sea que hoy Maduro puede tener negocios lícitos con la administración de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Pueden establecer los envíos del petróleo, pueden ir compañías petroleras a Venezuela a explotar petróleo, pueden exportar el oro nuevamente. Entonces va a tener recursos, porque Maduro ha perdido popularidad en términos de la crisis que se vive en Venezuela. Hoy en Venezuela
la inflación anualizada es de 320%. Y el cambio contra el dólar está a 37 de 8 bolívares por dólares que era el año pasado. Hoy un salario mínimo en Venezuela para los empleados públicos es de 4 dólares. Entonces Maduro ha venido perdiendo capital política y él hoy se encuentra en un 10% como una opción para seguir en el poder. Entonces, para él poder recuperar ese capital político y poder ir a una elección presidencial, necesita ingresos. Y eso es lo que le está permitiendo el acuerdo de Barbados. Poder tener ingresos para hacer su política de populismo, entregando cajas de comidas a los sectores populares, moviendo a los colectivos, que son los grupos que reprimen a los grupos que están en los sectores sociales de bajo ingreso y básicamente andan buscando poder llevar ese 10% que hoy tiene Maduro en un 20, 25, 30%. Para ello, Maduro se comprometió en liberar presos políticos y la inhabilitación que estaban a los candidatos que aspiran a la presidencia, dejar de ser un impedimento para participar en esta elección. Y en ese sentido apunta a María Corina Machado, quien hoy lideriza las encuestas para las primarias de mañana y que es la candidata que a nivel popular es transversal, es un fenómeno que atraviesa a los partidos políticos. Tiene esa característica. Ahora, en ese contexto, María Corina Machado planteó como que todavía no había mucha certeza respecto de este acuerdo, ni tampoco de si quedó absolutamente habilitada para participar de las elecciones. ¿Eso ya está cerrado? ¿Ya no va a haber trabas para que ella sea candidata en caso de que gane las primarias? Intentó el presidente de la Asamblea de Maduro, Jorge Rodríguez, después de haber firmado el acuerdo, en una rueda de prensa dijo que los inhabilitados seguirían inhabilitados en el proceso de las elecciones presidenciales. Sin embargo, la respuesta por parte del Departamento de Estado y de los Estados Unidos y del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, ratificaron y dijeron que la condición para que la flexibilización de las sanciones se diera es que esto no iba a funcionar. Y le dijeron que tenían 6 semanas para ver si esto que habían acordado en Barbados tenía un avance, porque de otra manera volverían a colocar las sanciones. ¿Y eso qué significa? Significa que Maduro no tendría recursos para hacer el populismo que requiere. Si hoy tiene 10% de intención de voto o simpatía, con la crisis económica en Venezuela y no teniendo ingresos, él va a seguir perdiendo esa intención, esa simpatía, y podríamos estar viendo a la vuelta del próximo año un Maduro con un 4 o 5% de intención o de simpatía. Eso quiere decir que Maduro se convierte en un problema y el propio entorno de Maduro le va a señalar que la situación está muy crítica y que hay que buscar una solución, porque podía suceder cualquier otra cosa que nadie se puede esperar, porque ya no tendría él ningún sostén político en términos para seguir en el poder, tendría que reprimir mucho más, y eso implica que las causas que él tiene abiertas por crímenes de lesa humanidad en La Haya van a seguir su proceso y podrían acelerar el juicio que se ha venido reclamando por la sociedad civil. Ahora, Antonio, usted me habla de los porcentajes de respaldo que tiene Maduro y yo no dudo que los porcentajes son bastante parecidos a eso. Ahora, cuando hablamos de las maquinarias electorales, de lo que implica controlar el aparato del Estado en el marco de un régimen autoritario y dictatorial como el venezolano,
no importa mucho cuál es el apoyo real. Recién revisaba 2018 las elecciones presidenciales, Maduro formalmente, según lo que informa Maduro, las ganó por el 67%, inhabilitando a toda la oposición sin ningún tipo de control sobre la transparencia del proceso. ¿Qué impide que ahora Maduro diga, ok, habilitamos a todo el mundo y que unos meses antes de las elecciones presidenciales termine inhabilitando a María Corina Machado y fraguando un proceso similar al que fue el de 2018? Ese escenario podría ser uno de los que puedan suceder, que es darle la patada a la mesa. Es cierto. Lo que ocurre es que aquí viene un seguimiento por parte de la Casa Blanca. Recordemos que esto es un acuerdo con la Casa Blanca y que ellos dijeron y alertaron que si el proceso no se cumplía como estaba acordado, iban a suspender las habilitaciones que le hicieron, vamos a llamarlo así, o la flexibilización de las sanciones, y entonces ahí les van a volver a cerrar la oportunidad por parte de Maduro de poder generar esos ingresos. Entonces, ¿qué ocurre? Maduro, porque si hay algo que dice este acuerdo, no consiguió dinero e ingresos de dólares en China en su reciente visita. Él no ha tenido la suerte que tuvo Massa de conseguir los 6.500 millones de la segunda parte del préstamo que le acaban de dar. A Maduro no le dieron dinero fresco. Entonces, él está muy constreñido para tener un margen político. Él podría hacer eso, pero vuelvo a insistir, es reprimir porque hay una candidata en la calle que está respaldando el pueblo, porque lo que ha logrado María Corina Machado es una conexión nuevamente, una esperanza con los sectores mayoritarios. Hoy se habla de que tiene, en términos internos, entre las fuerzas democráticas, de un 70% en intención de voto. Entonces, yo creo que el juego político en este momento en Venezuela tiene una pequeña oportunidad. Si las fuerzas democráticas actúan coordinadamente en una intención de que se cumpla la elección presidencial del 2024, ni siquiera con todas las garantías, pero que sean aceptadas por la comunidad internacional y que podamos ejercer el derecho del voto sin las restricciones que generalmente ocurrieron en el 2018, que por eso fue desconocido por más de 60 países. Y de ahí viene la ilegitimidad de Maduro de origen. Y esa experiencia le causó lo que hoy vemos, una caída del Producto Interno Bruto, una pérdida, todo el desgaste de ese capital político que estábamos hablando. Claro. Antonio de la Cruz, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Muy amable, Darío, estar con ustedes.